Sefarad. Serie de programas dedicados a la cultura y al folclore judeo-españoles por Moshe Shaul y Camelia Shahar. En precedentes ocasiones ya habíamos hablado de la importancia que tiene el judeo español para la investigación de la historia de la lengua española y su literatura. Esta importancia es debida, en primer lugar, al facto que el judeo español mantuvo, conservó hasta nuestros días muchas palabras y expresiones, así que romanzas, cantigas, refranes y consejos que son parte integral del patrimonio cultural español, aunque en España misma ya fueron olvidados casi enteramente. Mas en desparte de esto merece ser apuntado también el muy importante rol jugado por los judíos en el desarrollamiento de la lengua española en los primeros tiempos de su crecimiento y su cristalización. A este sujeto meldimos un muy interesante pasaje en el libro Los judíos españoles de José María Lacalle, que escribe en el capítulo titulado Lo que España debe a los judíos. El balbuciante romance que a partir del siglo X se abre paso desde las montañas astur-leonesas verso la Castilla, recibe el bautismo cultural, se podría mismo decir circuncisión, verso la mitad del siglo XIII, bajo el reinado de Alfonso X el Sabio. Para responder a la pregunta ¿por qué el castellano se impuso al gallego y al catalán, lenguas romances ellas también, y que habían tenido un desarrollamiento inicial más rápido? No basta apuntar la clara superioridad política y militar de Castilla. Cabe ajustar la importancia de la colaboración decisiva de los judíos españoles en las realizaciones científicas literarias que se desarrollaron en Castilla, especialmente en el siglo XIII en el Colegio de Traductores de Toledo. Alfonso X ajusta la calle más allí, atrae a este Colegio de Traductores a los sabios judíos de las instituciones semejantes en Córdoba y en Lucena. Y ahí, en Toledo, se produce el grande fenómeno de la traducción al castellano, no sólo de la ciencia árabe de aquel momento, sino como también de los estudios bíblicos hebreos, y la creación de nuevos monumentos históricos jurídicos en castellano. Gracias a la iniciativa del rey, mas no menos de esto, gracias a la importante colaboración de los sabios judíos, que conocían perfectamente el árabe, el latino y el romance castellano, que según ellos mismos era su lengua materna, el castellano llegó a ser, más de 2 siglos antes de las otras lenguas romances de Europa, una lengua culta, o sea, una lengua que sirve no sólo para hablar, sino como también para escribir en ella libros sobre temas diversos que permiten el desarrollamiento y el enflorecimiento de una cultura adelantada. En la parte musical de nuestro programa vos presentamos ahora la romanza Abre tu puerta cerrada, cantada por Rif Caraz. Todo el que se ocupa de la investigación del folclore, no solo judeo-español, sino de otras lenguas y culturas también, ya sabe qué importante lugar ocupa en este folclore los refranes. El conocido investigador del folclore y de la cultura judeo-españoles, Mijael Moljo, escribe a este sujeto
en su libro Literatura sefardita del Oriente. El refrán es una expresión lacónica, una frase breve, anónima, admitida por todos y fundada en la experiencia de la vida de cada día. Es de origen espontánea y de expresión popular. Su popularidad es debida a su contenido y a su forma. Por más hermosas y pintoresca que parezca la expresión y la forma de un refrán, no puede rehusir a ser aceptado como tal si no expresa una pensada, una constatación o un consejo dignos de ser seguidos y tomados en consideración. Los refranes gozan de mucha popularidad entre los orientales, siendo que son un género de literatura que habla claramente al espíritu y se fixa en la memoria con facilidad. A cada momento, en todas las circunstancias o ocasiones de su vida, el sefaradí, y más particularmente la mujer sefaradí, pronuncia espontáneamente un refrán para confirmar sus palabras, ilustrar su pensada o responder a una pregunta, o mismo hacer una remarca sin tener que ajustar ni una sola palabra suya. La riqueza de formas que reviste el refranero judeo español, ajusta Mijael Moljo, esta riqueza es maravillosa. Un gran número de refranes adoptan una forma figurada, adornada y pintoresca, como el que entra al baño no sale sin sudar, en boca cerrada no entra mosca, etc. Otros tienen un carácter más humorístico. Esfuegra ni de barro buena. Entre la esfuegra y la almuera queda la casa sin barrir. Quien paga el pescado de adelantado se lo come fediendo. El refrán judeo-español se refiere a todo género de cuestiones y toca a la vida individual, familiar y social del sefaradí, a la haraganú, la hermosura, higiene, ingratitud, honor, orgullo, vanidad, vergüenza, provedad y malaventura, riqueza, generosidad, paz y amor, y más ainda. El refranero sefaradí se ha conservado y enfloreció sobre todo en los labios de las mujeres. El pueblo considera al refrán como la esencia de la sabiduría práctica y real, el eco de la experiencia, y tiene mucha confianza en lo que dice, confianza que es muy bien expresada en el dicho sefaradí: refranico mentiroso no hay.